Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero. Una menos cuarto, vamos a saludar ya a Carmen López, que es directora sociosanitaria de la Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas, que tiene su sede principal aquí en A Coruña. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hace pocas semanas era el Día Mundial, si no me equivoco, el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y me imagino que tener una enfermedad rara es como, hasta que uno se hace a la idea, ¿no? Es como una no doble enfermedad, pero un doble palo, porque cuando uno recibe esa noticia y además con la etiqueta, ¿no?, de que somos unos pocos, eso debe ser complicado y también se debe necesitar ayuda para asimilarlo. Pues sí, lo cierto es que, como usted decía, ¿no?, primero, digamos que el primer palo, o sí, el primer golpe, ¿no?, la primera frustración es el que sabes que tienes una enfermedad, que algo pasa, pero no sabes ponerle nombre, o no saben ponerle nombre, ¿no? O realmente es muy difícil a veces para un porcentaje importante de personas ponerle nombre. Entonces empieza el primer peregrinaje en búsqueda del diagnóstico, que a veces va más allá de los 4 años. Y una vez que consiguen ponerle nombre, pues empieza el peregrinaje de la búsqueda del tratamiento. Pensemos que en la mayor parte de estas enfermedades el tratamiento es sintomático, entonces tratamientos que vayan directamente a la diana de la enfermedad, pocos. Y para nada somos un colectivo minoritario. Somos un colectivo minoritario si tomamos las más de 6.000 enfermedades raras reconocidas individualmente. Pero estamos hablando concretamente en Galicia de unas enfermedades que afectan a en torno a 200.000 personas, y además en cualquier momento de la vida de una persona, incluso desde que estás en el vientre de tu madre, a la edad, a la niñez, la juventud, la edad adulta, la tercera edad. Realmente yo entiendo, además, que es complicado, muy complicado, diagnosticarlas y tratarlas. Imagínese cómo será para las familias. Claro, claro. Cuando hablamos de todo esto siempre pensamos en la investigación, en la ciencia, en que hay que invertir todo y más en eso. Ahora nos hemos dado cuenta de repente de golpe con lo del coronavirus, ¿no? Es como, de repente nos dimos cuenta que era fundamental aquello de invertir en ciencia, después de decirlo así, bla, bla, mucho tiempo. No sé si de alguna manera tienen miedo que se merme el poder de investigación en otros campos porque todo se centra en el coronavirus. No, esperemos que no. Esperemos que el coronavirus llegará un momento en que tendremos que controlarlo, ¿no? De hecho, las vacunas ha sido la medida más eficaz, y de hecho las vacunas, ¿no?, nos demuestran, como usted muy bien ha dicho, que cuando se une, ¿no?, el esfuerzo nacional, internacional, cuando se invierte realmente en investigación, no tenemos una vacuna, ni 2 ni 3, tenemos muchas más vacunas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo supongo que lo que ha puesto de relieve, entre otros muchos aspectos, es que las demandas que veníamos haciendo desde el colectivo a través también de la Federación Española, están en este momento en más valor que nunca, ¿no? El coordinar esa cooperación a nivel internacional para que realmente problemas tan difíciles de abordar, al final se consigan soluciones. Me habla de los 200.000 personas que están afectadas por alguna enfermedad rara. ¿En Coruña tienen alguna cifra ustedes de cuántos afectados? No. Es verdad que ha salido a finales del 2018 el RERGA, el registro gallego, lo cual la esperanza es que sea un avance, ¿no?, enorme, no solo para identificarlas, sino a la hora de establecer estrategias, ¿no?, a la hora de abordarlas. Y además va un poco más allá, ¿no? No es solo las enfermedades que pautan desde el Ministerio, que hay que registrar año a año, sino que incluso Galicia, lo que se nos ha dicho desde la Consellería de Sanidad es que ha validado una herramienta que permite que desde los centros de atención primaria, los médicos de primaria y los pediatras
desde ese nivel de atención o desde el nivel hospitalario, puedan introducir en ese registro a aquellas personas que ellos atienden y que padece una enfermedad rara. Bien, bueno, estos son avances, entiendo, en torno a la vacunación, a cómo la pandemia ha afectado tanto a FEGREC, a la federación, a su funcionamiento en sí mismo, ¿no? No sé si ha cambiado mucho las cosas y si hay algún tipo de estrategia, o si entiendo que no, se vacuna, en Galicia se está vacunando por franjas de edad, no es una cuestión de enfermedades, digamos, o de pacientes de un tipo o de otro. No sé eso, si tenéis alguna estrategia de vacunación o no, y si os ha cambiado mucho la vida la pandemia a nivel de federación. Pues sí hemos tenido en este sentido y seguimos teniendo muchas demandas, ¿no? En cuanto a personas que nos llaman con determinadas enfermedades, pues sí, por su enfermedad son vulnerables, qué grupo van a vacunarse, si deberían vacunarse o no. Aquí hay que ser muy cauteloso, muy prudente. Siempre les decimos que desde luego afortunadamente estamos en un país donde la idea, ¿no?, es que al final todos estemos vacunados, que la mejor persona, el mejor profesional que puede informarle, desde luego, es un médico de atención primaria o el especialista que tenga de referencia. Y sí es verdad que hemos consultado pues por varios grupos, ¿no?, que tenían una mayor incertidumbre a la administración pública. Y bueno, sí nos han contestado, nos dicen que Galicia sigue la estrategia, ¿no?, que marca de vacunación frente al COVID, que se sigue a nivel estatal. Y sí es verdad que se han incorporado ahora en la última actualización nada reciente, del 30 de marzo, ¿no?, para este segundo trimestre, que se establece como grupos a vacunar, por una parte en función de la edad. Antes incluso en cada grupo, ¿no?, el criterio era a través de la letra, ¿no?, que salía, y sin embargo ahora, que me parece muy razonable, ¿no?, el criterio de edad. Y además se han introducido personas que, independientemente de la edad, estuvieran con un alto riesgo de enfermedad grave o muerte, ¿no?, si se infectasen, y se establecen además los criterios. También hemos solicitado a la Consellería y a Sanidad y Política Social, pues teníamos ahí dudas en el grupo cuarto, en el grupo 4, ¿no?, porque hacía referencia a la estrategia en general a aquellas personas que tenían un grado de dependencia 3 o aquellas personas que, no estando en posesión de la certificación del grado 3 de dependencia, tenían una certificación médica que de alguna manera avalaba esa situación, ¿no? Y sí nos han contestado, la verdad, y además con bastante inmediatez, que este grupo que no está en posesión del grado de dependencia irá inmediatamente después de que se vacunen las personas con grado 3, ¿no? Bueno. Con las dificultades también que esto supone para identificarlas. Claro. Bueno, hay muchos asuntos que están relacionados con las enfermedades raras. No tenemos tiempo para más, pero sí le quería preguntar si sabe algo sobre el futuro traslado o no, porque ahora están ustedes en el Centro Cívico de San Diego. No sé si la asociación tiene previsto o ha sido invitada, o no sé cómo se hace eso, a mudarse a ese centro que está remodelando la Xunta, la Mizar, que está allí donde estaba antes la Delegación de Sanidad. Pues sí, tenemos, la verdad, nuestras esperanzas desde hace 3 años y medio que presentamos el proyecto para por fin conseguir una instalación más estable y acorde a lo que supone una federación que atiende, da asistencia directa al año a más de 1.100 personas. Tenemos puesta ahí mucha esperanza. Supongo que este espacio es también la esperanza de muchas otras asociaciones de pacientes, y bueno, a ver si en estos 27 años que llevo en el tercer sector de recorrido, ¿no?, de traslado de un centro a otro, a ver si de esta vamos, evidentemente siempre que cumpla, ¿no?, los requisitos fundamentalmente en cuanto a espacio. Tenemos que dar gracias, la verdad, en este momento en el Centro Cívico de San Diego estamos muy arropados, pero sí es verdad que el espacio a día de hoy es muy insuficiente. Bueno, pues ahí queda apuntado ese futuro traslado, veremos a ver cuándo. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días a usted por la oportunidad. Gracias, adiós. Adiós.